Bueno, estamos aquí en los estudios de Canal N con el abogado experto en temas electorales, Enzo Helguera, para analizar esta propuesta que ya está en la Comisión de Constitución, nada definido aún, pero ya es una tentativa de cambio. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor. ¿Qué tal, Patricia? En realidad... ¿Trampa o no en este proyecto? Definitivamente hay una trampa. Lamentablemente estamos llegando a lo mismo a través del Parlamento y esta vez a través de Podemos, en donde están ajustando una propuesta normativa con nombre propio. Y esto justamente rompe el principio de legalidad de cualquier norma porque estaría favoreciendo principalmente a un partido político y seguramente en alianzas con otras organizaciones políticas para buscar apoyo, pero que al final busca beneficiarse. ¿Dónde vemos el beneficio? ¿Dónde vemos el nombre propio, ¿no? ¿Y por qué Podemos Perú impulsaría esto? En el caso de Podemos Perú, por ejemplo, no tiene candidatos de renombre en los puestos claves. Por ejemplo, no tiene un candidato popular en Lima Metropolitana y mucho menos en la lista para las presidenciales. Entonces, esto haría que, con un proyecto anticipado de tratar de modificar la afiliación de las candidaturas para su partido político, con eso podría todavía tener más tiempo para tratar de atraer a algún otro candidato que le pueda sumar en estos puestos claves alguna coyuntura política favorable para las elecciones, porque ya se vencieron los plazos, ¿correcto? Con la cuota de invitados no es muy atractivo moverse muchas veces de partidos políticos porque no en las presidenciales en la actualidad no puede ir ningún invitado. Y en las elecciones internas, las subnacionales, es decir, gobiernos regionales y gobiernos locales, mucho menos es atractivo, pues a veces tratar de pasarse como invitado cuando solamente es el 30% que te permitiría la ley y el resto son personas que estén afiliadas al partido político. Entonces... Hubo un desgaste, ¿no?, con lo del señor Urresti también en Podemos, pero bueno, sí, eso es un punto aparte, ¿no? Correcto, correcto. Y es irresponsable completamente, Patricia, porque aquí hablamos de que no se está pensando en perfeccionar o mejorar la ley electoral, porque lo que estoy diciendo es, ok, todos los partidos ya hicieron sus propias elecciones, digamos, de candidatos, negociaciones, etcétera, y luego viene un partido político para tratar de cambiar las reglas del juego, que al final a todas luces le van a beneficiar a Podemos Perú y seguramente a otros partidos políticos aliados. Ahora, la norma actual nos dice que sea un año. Un año parece un tiempo prudente, reflexivo, de afinidad con, si se quiere, el espíritu del partido, pero ¿qué implicaría tener un invitado que no tiene, digamos, mayor vinculación? Correcto. La norma implica un año antes de la convocatoria de elecciones. Es decir, con esa anticipación uno no solamente selecciona, invita candidatos, sino también los convoca para un proceso interno. ¿Correcto? Y tú, digamos que a 2 años antes de las elecciones, es predecible que las personas se comprometen con la política interna del partido y también de cara a llevar los programas del partido, ¿correcto? Y además es la oferta electoral. Pero lo que implica de que venga cualquier persona improvisada, y ahí podemos hablar, incluso hasta el mismo candidato Antauro Humala, que se le abrirían las puertas para que pueda postular, seguramente con Podemos, seguramente con cualquier otro partido político en una fórmula presidencial. Eso implicaría que al final de llegar a la presidencia le diga al partido político: un gusto, ahora voy a gobernar. Me desvinculo. Por supuesto, me desvinculo y gobierna con las personas afines. En el caso de Antauro Humala, por ejemplo, podría ser con los militantes que estaban en el partido a Humala, ¿no? Entonces, Antauro. Entonces, claramente esto es un manejo en el cual, por pensar quizás en el beneficio partidario del momento, no estamos pensando en el futuro de a qué clase de personaje político vamos a sentar en la silla presidencial. Ahora, el abanico es amplio, porque claro, es un invitado propone, pero si puede liderar la plancha presidencial, ya está. Podríamos hablar de que el próximo presidente del Perú no tenga vinculación
o tenga una vinculación nula con el partido político, ¿no? Por el que Por llega. supuesto, porque de manera improvisada no solamente se colocaría allí para que el partido político sea una vez más el vehículo para llegar al poder, que es lo que ha pasado en casi todas las últimas elecciones, sino también que al no haber compromiso finalmente haya toda una movida para que se burle con el programa o con la oferta electoral y destruya más el sistema electoral y el sistema político peruano. Lamentablemente, en el Parlamento, algunas agrupaciones políticas no están pensando claramente, reitero, por los intereses subalternos que en este caso tienen algunos partidos políticos y que además evitarían las elecciones internas, que es también una parte o una de las condiciones del proceso electoral en la actualidad, ¿no? Entonces, buen punto. Entonces, a ver, por más que estén dentro de los plazos, ¿no? Porque el 16 de abril es la convocatoria oficial a elecciones. Ya, la modificación se puede realizar una vez iniciada la legislatura, pero el organismo electoral podría plantear alguna observación de cara a estas elecciones internas. Sí, por supuesto. De hecho, ya al 12 de abril del año pasado ya se ha vencido este plazo, ¿correcto? Entonces, ya hay un cronograma, se van a establecer fechas de las elecciones internas y todo ello. Si se ampliara como lo está planteando Podemos Perú, evidentemente estos invitados no se someterían al proceso de elección interna, por un lado. En segundo lugar, todo el cronograma que los órganos electorales tienen previstos para las elecciones internas tendrían que además modificarlo. Y acortaríamos los plazos, habiendo mayor posibilidad de la manipulación interna de los dueños de los partidos políticos. Por eso se hablaba de una elección a dedo prácticamente, Por ¿no? supuesto, sería una elección a dedo. Entonces, ¿para qué tenemos reglas electorales si cuando no nos conviene esas reglas electorales, entonces planteamos irresponsablemente el cambio de reglas de juego para que al final pueda yo, partido político, poner a dedo y bajo ciertas condiciones a cualquier aventurero que, si el sistema jurídico le prohíbe, yo le saco la vuelta y le doy acceso con esta nueva norma? Bueno, tremendo. Para la plancha del Congreso, los candidatos al Congreso, también hay alguna modificación, ¿no? Correcto, se plantea el 20% también, y aquí hablamos nuevamente de muchas veces empresarios, ¿no? Personas que tienen o no necesariamente solvencia económica legal, sino también ilegal, ¿no? Que vienen, que pueden evidentemente comprar el cupo, que esto no es algo público, pero de lo que muchas veces se ha hablado, para colocarse en un número expectante y finalmente lograr acceder al Parlamento, y es por ello que luego tenemos la calidad de leyes y el beneficio a grupos o el retroceso de reformas políticas porque vienen con intereses particulares. Entonces, estamos también con este tema erosionando nuestro sistema político. Hasta el espíritu de lobby que no se puede dejar de lado, ¿no? Muchas veces vemos que las reglas de juego, las normas o las leyes tienen un sentido y un propósito para beneficiar a sus empresas o al sector al que pertenecen. Por supuesto, entonces preocupa de que las normas con nombre y apellido o las normas con este interés propio y particular que puede ser de un congresista, de un partido político, de una bancada, evidentemente no respetan este principio de legalidad y por ende debería reflexionarse con mayor razón en el Parlamento de que este tipo de normas deben llamar a la reflexión de algo que va a complicar mucho más, porque de hecho uno de los sustentos de la norma es que debería haber mayor oferta electoral y que todos los candidatos deberían tener esa libertad de elección. Pero perdónenme, si hay más de 30 partidos en vía de inscripción, en la actualidad tenemos 42 inscritos. Más de 70 ya, es decir, prácticamente. ¿Por qué no abrimos el abanico y que todos los peruanos puedan postular a la presidencia? Pues no se trata la democracia de que sea una sobreoferta electoral. Se trata de una oferta responsable y que tenga ciertos límites, porque de lo contrario, imagínate intentar hacer consensos
o siquiera que el ciudadano pueda diferenciar esta gran oferta electoral que ya existe. Es un laberinto. Usted habla de responsabilidad. Para ir cerrando, ¿confía en el sentido de responsabilidad de lo que puede ocurrir a nivel de la Comisión de Constitución en el Congreso con este proyecto que ya ingresó? Yo apelaría que la Comisión de Constitución del Congreso tiene la oportunidad de frenar y de dar el ejemplo correcto de que el Parlamento está funcionando y que está velando realmente por los derechos a la elección, que precisamente uno de ellos es que la oferta electoral sea clara para la ciudadanía y no dispersa para que cualquiera llegue a la presidencia del Perú. Y no con trampa, como iniciamos esta entrevista. Doctor Helguera, muy amable, gracias por acompañarnos. Bueno, una lectura bastante clara, ¿no?, de este proyecto y además lo que hay detrás de todo ello. Vamos a la pausa de inmediato, regresamos con más aquí en Canal N.